Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a estudiar en esta ocasión cómo controlar un motor asíncrono mediante un Paydead 3-step con la función move en el variador. Lo vamos a hacer, como digo, mediante un Paydead 3-step. En primer lugar, lo que deberemos es pues conocer cuál es el conexionado que debemos realizar. Para ello, pues descomprimimos la plantilla que está enlazada en el vídeo tutorial y nos fijamos cómo deben ser las conexiones. Una vez descomprimida, abrimos el proyecto y tenemos aquí pues las láminas que vamos a tener que tener en cuenta, los esquemas. En concreto, vamos a utilizar las siguientes entradas y salidas. Vamos a utilizar 4 entradas digitales que van a ser el forward, el reverse, la entrada 5 y la entrada 6, que va a ser move up y move down respectivamente. También vamos a utilizar la salida analógica, que nos va a permitir conocer la frecuencia inyectada por el variador. Bien, si iríamos al espacio, veríamos cómo deben ser las cosas. En la vista del espacio vemos que tenemos el motor, tenemos el encoder y tenemos el cuadro eléctrico. Vamos a ir directamente a la placa de montaje del armario eléctrico. Vamos al frontal de la placa de montaje para ver cómo tiene que ser este montaje, ¿no? Por una parte tenemos el PLC, por una parte tenemos el variador. Aquí tenemos el conjunto de bornas de entrada al variador. Abrimos el navegador de conexiones y veis que tenéis este bornero, que son las salidas digitales del PLC. Este bornero. Vamos aquí directamente y enrutamos en el espacio. Veis que se llevan de las salidas a las bornas respectivas y por otra parte también tenemos las entradas del variador, que son estas de aquí. Y hacemos la misma labor, enrutamos en el espacio y veremos que se conexionan con una serie de bornas. Algunas de ellas son comunes a las del PLC. Obviamente, en virtud a los puentes que se deben realizar, que lo vemos aquí directamente en el puenteado de los borneros. Estos son los puentes que debemos realizar para esta práctica. Bien, y dicho esto, pues queda la configuración del variador. En este caso lo tengo en online. Iríamos a los parámetros, veríamos los parámetros en primer lugar de terminales y vemos que establecemos los 4 terminales que he dicho, es decir, 1 para el forward, 2, el 3 para el reverse, que es lo que viene por defecto, eso indica que no están con fondo amarillo, luego el 5 y el 6 para el move up y el move down. Vale, y por otra parte, la entrada analógica, salida analógica del variador, la dejamos como viene por defecto, que es la frecuencia inyectada. Lo vemos aquí en esta salida. Esta es la salida analógica y utilizo la salida de frecuencia de 0 a 10 voltios. Por otra parte, iría a la programación básica, donde pondría pues, los parámetros típicos del motor que estoy utilizando, etcétera. Cuestiones básicas. Iría a Basic Program y bueno, aparte de las cuestiones de motor, que eso es lo elemental, iríamos, fijaros que he puesto un tiempo de aceleración de 1 segundo y la referencia de velocidad la consigo mediante esta funcionalidad. Y si voy a parámetros avanzados, pues defino el tiempo de move. Por defecto viene en 10 segundos y he considerado conveniente dejarlo en 10 segundos después de hacer alguna prueba. Una vez que tenemos todos estos datos, únicamente tenemos que trasvasarlos al variador. Lo cargamos en el variador. Bien, y este archivo lo comprimimos, File,
export, y lo exportamos dentro de esta carpeta con este nombre y me dice que ya está, que si lo quiero machacar y no me deja, por lo tanto abro la carpeta, lo borro y repito la acción. Hemos dicho que teníamos que exportar este proyecto. Export project, aquí le damos un nombre PID3step para acordarnos y lo guardamos. Vale, ya se ha guardado, de tal manera que si quisiera trabajar con este proyecto puedo trabajar en un futuro. Pues por esta parte, bueno, la voy a dejar abierta por si la necesitamos para algo, pero en principio, por ver las tendencias, por ejemplo, pero no es necesaria. Y para finalizar, pues abrimos el TIA Portal. Entonces, en el TIA Portal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observamos el programa rápidamente para entenderlo. Tengo, por ejemplo, una marca para marcha derechas, forward, otra para marcha izquierdas, una función para trabajar la función del encoder en frecuencia, eso recordar que lo tenéis que hacer en la configuración de hardware, o si no os acordáis os lo comento cómo se hace. Vamos aquí a dispositivos y redes, abrimos la configuración de hardware del dispositivo y en lo que son los contadores rápidos, aquí vemos que tenemos habilitado este primer contador de rápido en frecuencia, no en contaje. Sobre todo esa es la idea, ¿vale? Bien, una vez que tenemos entendido esta parte, iríamos, como ya os he dicho, cierro esto, iríamos al siguiente segmento. La frecuencia del variador la consigo a través de esa entrada analógica de la iWorld 66. Trabajo esta función, lo he dejado como una función para cualquier variador, tiene un valor mínimo que por defecto lo deja en 0,50, que es lo que realmente tiene, y de esa forma me da la frecuencia inyectada por el variador mediante una salida analógica del variador, entrada analógica del PLC. Bien, por otra parte, volvemos aquí al main y veis que no hay nada más en el main. Entonces sí que hay un bloque de interrupción cíclica que es este, el PID3step, y lo que hago es trabajar las salidas, el move up, el move down, el set point y la frecuencia de entrada, la frecuencia real de entrada, la que nos da el encoder. La otra frecuencia, la frecuencia inyectada, es por comparar y para que entendáis bien lo que es el deslizamiento en un motor asíncrono. También he habilitado el funcionamiento manual para entenderlo bien, para subir de velocidad y bajar de velocidad directamente desde el bloque PID. Bien, lo típico que hay que hacer en estos casos es ajustar el PID. Ajustar el PID no es otra cosa que calcular los parámetros propios del PID. Cuando se dice de autotuning, quiere decir que el propio PLC tiene un sistema que me permite, como aquí podéis observar, optimizar esos parámetros del PID. Si quisiera ver cuáles son los parámetros del PID, directamente iría al DB correspondiente, que es este, iría a lista de parámetros. Hay veces que nos interesa monitorizar estos parámetros en el HMI. Iríamos aquí a los parámetros del PID. Estos son los parámetros que con el autotuning lo calcula de forma automática. Bien, no es necesario estudiarse el OGATA, aunque en el pasado pues hemos estudiado con profusión esos temas matemáticos. Pero bien, en la actualidad vamos a lo práctico, a la praxis. Bien, como decía, una vez visto esto, pues vamos a verlo directamente desde este runtime y así lo entendemos bien. En el HMI tenemos los siguientes controles. Tenemos un interruptor para el forward, otro para el reverse, un display que nos indica la frecuencia real, la que nos calcula el encoder, otro que nos dice el set point, otro que nos dice la frecuencia inyectada, que como ya hemos visto la calculamos a través
de esa entrada analógica. Luego si habilitamos este manual no os olvidéis, es este de aquí, ¿vale? Si habilitamos el manual, lo habilita para que lo entendáis, activo el forward y mediante move up y move down lo que consigo es dar una velocidad u otra, es decir, activar esta salida o esta otra. ¿Lo veis? ¿Veis que ahora estoy subiendo? Yo estoy viendo el motor, cómo gira. Y obviamente aquí es un sistema que además de acelera, por cierto, en 10 segundos hemos puesto, no olvidemos. Llegará un momento, aquí el actuador alto llegará a su tope y ya por mucho que queramos no va a inyectar más, no va a incrementar más. Además de que por otro motivo hemos limitado a 50 Hz la velocidad máxima. Podemos bajar la velocidad, ya veis que se activa este move down, equivale a este de aquí. Vamos bajando la velocidad, bien, y llegará a 0. Vale, desde aquí lo paro el sistema. Y bueno, ese sería el funcionamiento manual, el modo manual, el modo 4. Activo el modo 3, que es el modo automático, en el momento que quito el manual. Y desde aquí doy una referencia de frecuencia, por ejemplo, 20 Hz. Entonces, directamente el sistema tiene que calcular la velocidad. Obviamente, si no habilito, no consigo nada. Habilito y ya veis que la frecuencia real es esta es la consigna, y esta es la frecuencia inyectada. La frecuencia inyectada es en un motor asíncrono, siempre es algo superior a la frecuencia real debido al deslizamiento. Si pondríamos algo de carga a ese motor que está girando en vacío, pues veríamos que la frecuencia inyectada subiría para mantener la frecuencia real, que es el objetivo del PID. Bien, vamos a ver cómo funciona viendo también el motor. Hemos dicho que desde aquí seleccionamos la velocidad de consigna, por ejemplo 30. El motor reacciona, incrementa mediante move up, ¿lo veis? Y llegará a esa velocidad tratando de igualarla al set point. Ahí lo veis, que hemos conseguido la velocidad. La velocidad real. Bien, si ponemos, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, 3 hercios, veis que bajará según ese tiempo, es decir, 10 segundos. Daros cuenta que esto equivale a una válvula motorizada que dura 10 segundos. Entonces va bajando, se activa el move down, va bajando y llegaremos a 3. Como lo estáis viendo hoy. Si queremos que suba, por ejemplo, a 12,12, pues lo hacemos. Esto es el set point y esta es la frecuencia real, y voy a tratar de igualar este 12,12 a la frecuencia real. Bien, veis cómo funciona. Como cualquier otro PID, obviamente hay que ajustarlo previamente. Pues esto es todo. Un saludo y hasta la próxima vez.